Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Me llamo Altagracia, y aunque han pasado muchos años, todavía me tiemblan las manos al recordar aquella época. Vivíamos en un pueblito chico, donde todos nos conocíamos y nos ayudábamos como podíamos. Era un lugar tranquilo, pero cargado de historias. La más fuerte de todas era la del atormentado, un espíritu que, según los ancianos, no había encontrado descanso, y por las noches andaba rondando, buscando a quien llevarse. Por eso, desde siempre, las puertas de nuestras casas tenían cruces rojas pintadas con cal, mezclada con sangre de pollo. Según decían, esa mezcla lo mantenía lejos. Y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a romper la tradición. Todo cambió el día que llegó el güero. Así le decíamos, porque era alto, güero como el sol, con un acento raro que a todos nos sonaba extranjero. Llegó manejando un carro lujoso y se instaló en una casa del centro que llevaba años abandonada. Desde el principio, a todos nos dio mala espina, pero pues, ¿quiénes éramos nosotros para decir algo? A los pocos días, abrió una tienda con productos que ninguno de nosotros podía conseguir fácilmente: leche en polvo, café importado, azúcar refinada. Pero los precios eran tan altos que solo los más desesperados compraban. La cosa no paró ahí. Poco a poco, el güero empezó a comprar las tienditas del pueblo. Doña Chole, que vendía abarrotes, fue la primera en cerrar. Luego le siguieron don Esteban y hasta el viejo Jacinto, que tenía una tiendita de refacciones para las carretas. El güero les ofrecía mucho dinero y, pues, con la necesidad encima, aceptaban. Pero no todos estaban contentos con él. Se decía que los productos que vendía no eran de buena calidad, y además parecía disfrutar viendo cómo el pueblo dependía cada vez más de su tienda. Una noche, la familia de don Julián, que le había vendido su tiendita al güero, decidió que lo mejor era irse del pueblo. Habían recibido el dinero, y con eso planeaban empezar de nuevo en otro lugar. Esa noche fue la última vez que los vimos vivos. Recuerdo que estaba sentada en la sala, remendando una blusa de mi hija cuando escuché los gritos. Fueron tan fuertes que parecían venir de todas partes. Salí corriendo, igual que mis vecinos. Nos juntamos en la plaza, todos viendo hacia la casa de don Julián, que estaba justo al otro lado. Las luces de su casa estaban apagadas, pero los gritos seguían, acompañados de ruidos como si algo estuviera rasgando las paredes. Nadie se atrevió a acercarse. «¡Es el atormentado!», gritó don Lupe, el anciano más sabio del pueblo. Nos quedamos ahí, paralizados, rezando en voz baja y esperando que amaneciera. Cuando salió el sol, el comisario y algunos hombres valientes fueron a revisar la casa. Yo me quedé en la plaza con otras mujeres, pero desde ahí se escuchó cuando uno de ellos vomitó. «¡No entren, por Dios, no entren!», gritó. No le hicimos caso y fuimos a ver. La escena que encontramos me quitó el aliento. Las cruces de la casa estaban arrancadas y en las paredes se veían marcas de garras profundas. Dentro, los cuerpos de don Julián, su esposa y sus 2 niños estaban... Creo que es mejor no decirlo, pero quien sea que les haya hecho eso, sin duda lo había hecho con furia. Había sangre por todos lados y en el suelo, escrito con la misma sangre, alguien había dibujado una cruz invertida. Algunos se persignaron, otros se pusieron a llorar. Yo no podía apartar la vista de la puerta, porque juraría que vi unas huellas grandes, como si alguien o algo hubiera salido caminando de ahí. Desde ese día, el miedo en el pueblo creció. Todos empezaron a repintar las cruces de sus casas, más grandes y más rojas que nunca, pero en el fondo sabíamos que algo había cambiado. El atormentado no solo había vuelto,
sino que parecía más fuerte, y aunque nadie lo decía en voz alta, muchos empezaron a sospechar del Güero. Los días después de lo que pasó con la familia de don Julián fueron un infierno. El pueblo estaba en silencio, como si todos estuviéramos esperando que algo más terrible sucediera. Y no nos equivocamos. El comisario del pueblo, don Facundo, no era precisamente una buena persona. Le gustaba el dinero, eso todo el mundo lo sabía, y mientras pudiera llenar su bolsillo, no le importaba mucho lo que pasara con nosotros. La gente empezó a presionarlo para que hiciera algo con el Güero. Querían que se le pusiera un alto, que se regularan sus precios o que, de perdida, se le obligara a cerrar su tienda. Pero lo que nadie sabía era que don Facundo no iba a enfrentarlo, sino que ya estaba pensando en cómo sacar provecho de la situación. Una tarde, mientras yo regresaba del molino, vi al comisario entrar en la tienda del Güero. Me escondí detrás de un árbol porque, aunque no podía escuchar bien lo que decían, el tono de sus voces me dio mala espina. Parecía que el Güero le estaba explicando algo, y don Facundo, con esa sonrisita que le salía cuando estaba tramando algo, asentía una y otra vez. No pasó mucho tiempo para que se revelara lo que estaban planeando. Don Facundo salió al día siguiente con una lista de impuestos nuevos. Según él, era para mejorar el pueblo, pero todos sabíamos que eso era mentira. Lo peor fue que empezó a cobrar cosas absurdas: impuestos por tener perros o gatos, por el número de árboles en el patio y, lo más indignante, por las cruces rojas. «¿Cómo se atreve a hacer eso?», gritó mi vecina Margarita cuando nos reunimos en la plaza para discutir la situación. «Las cruces nos protegen del atormentado, no son un lujo». Pero don Facundo y sus policías, que más bien parecían sus secuaces, no escuchaban razones. La primera víctima de esta locura fue una pareja de ancianos, don Silvio y doña Tomasa. Ellos vivían en una casita vieja, con apenas lo justo para comer. No tenían dinero para pagar el impuesto de las cruces, y cuando le explicaron al comisario su situación, él solo se rió en su cara. Esa misma tarde, él y sus policías borraron las cruces de su puerta, diciendo que si no podían pagar, tampoco tenían derecho a esa protección divina. Esa noche, mientras yo rezaba el rosario con mis hijos, escuchamos gritos que venían de su casa. Eran tan fuertes y desesperados que parecía que el mismísimo infierno había abierto sus puertas. Me asomé por la ventana y vi que algunos vecinos ya estaban corriendo hacia allá con lámparas y machetes en las manos. Yo me quedé atrás, con el corazón en un puño, temiendo lo peor. Cuando finalmente entraron a la casa de don Silvio y doña Tomasa, lo que encontraron nos dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de marcas de garras, como si algo enorme hubiera tratado de destruir todo a su paso. En la sala, los cuerpos de los ancianos estaban irreconocibles. Era una escena tan horrible que más de uno tuvo que salir corriendo para vomitar. Lo peor fue el mensaje que encontramos en la pared, escrito con sangre: «Las cruces no son una opción». Esa noche, nadie en el pueblo pudo dormir. El miedo nos tenía agarrados del cuello, y lo peor era que sabíamos que las cosas solo iban a empeorar. A la mañana siguiente, fui a hablar con Margarita y otras mujeres del pueblo. «Esto ya no es vida, Altagracia», me dijo con lágrimas en los ojos. «Si seguimos así, nos va a llevar el chamuco a todos». Pero ¿qué podíamos hacer? Estábamos atrapados entre un comisario corrupto, un Güero que parecía disfrutar de nuestra desgracia, y un espíritu que ahora atacaba con más frecuencia y más furia. Esa misma tarde, mientras tratábamos de juntar dinero para que nadie más se quedara sin su cruz, escuché algo que me heló la sangre. Un grupo de hombres estaba planeando enfrentarse al Güero. Decían que él era el verdadero culpable, que desde su llegada todo se había descontrolado. Pero yo sabía que no iba a ser tan fácil. Para cuando cayó la noche, el pueblo estaba al borde de la desesperación. Los murmullos se escuchaban por todas partes. Nadie podía ignorar lo que había sucedido con los ancianos,
ni las nuevas imposiciones del comisario y el extranjero. Las cruces rojas ya no eran solo una protección, se habían convertido en un símbolo de lucha, y nosotros, los del pueblo, estábamos decididos a no dejar que nos quitaran nuestra única defensa. Nos reunimos en la iglesia, todos los que pudimos. No era fácil dejar el trabajo o las casas, pero el miedo y la rabia nos unían. En ese lugar, bajo la imagen de la Virgen, hablamos claro. Decidimos que no íbamos a permitir más abusos. Ya basta. El comisario debía entender que no íbamos a seguir pagando impuestos absurdos, mucho menos por las cruces. Y el extranjero, el güero, debía irse del pueblo. Si no lo hacía, lo íbamos a echar a la mala. No importaba lo que dijera la ley o los acuerdos con el comisario. Fuimos muchas personas las que gritamos al unísono, exigiendo justicia. El clima era tenso. Había algo en el aire que nos decía que algo grande iba a pasar esa noche. Pero antes de que pudiéramos organizarnos bien, los policías irrumpieron con los ojos fijos, como si estuvieran esperando el momento adecuado para atacar. Uno de ellos, el más grande, nos miró con desdén y empezó a señalar a los líderes del movimiento. «No se metan en lo que no les importa», dijo uno de ellos mientras los demás se acercaban y comenzaban a arrestar a los más vocales, aquellos que se atrevían a desafiar al comisario. Nos decían que estábamos rompiendo la ley, que ya habíamos cruzado la línea. Los hombres y mujeres que se habían atrevido a alzar la voz fueron sacados de la iglesia, entre empujones y amenazas. Yo sentí un nudo en el estómago, como si se estuviera cerrando un círculo del que no podríamos escapar. Esa noche, las cruces desaparecieron de las casas de los arrestados. Nadie se atrevió a preguntarse por qué, pero todos sabíamos lo que significaba. El miedo nos había vuelto a visitar. Era como si el aire se volviera más denso, como si algo más grande que nosotros estuviera observando, esperando. Pero lo peor vino al amanecer. Los primeros gritos llegaron antes de que el sol pudiera levantarse del todo. El sonido era desgarrador, como si el infierno se hubiera desatado sobre el pueblo. Nos asomamos por las ventanas, pero no podíamos ver mucho. Era como si el miedo nos paralizara. Fue entonces cuando un grupo de hombres decidió salir a investigar. Lo que encontraron nos dejó sin palabras. Las casas de los arrestados, que ya no tenían sus cruces, estaban destrozadas. Los cuerpos de las familias completas estaban repartidos por todas partes, mutilados de formas que no puedo ni describir sin que me tiemble la voz. Los desmembraban con una crueldad tan grande que parecía imposible que fueran humanos quienes habían hecho eso. Las paredes de las casas estaban marcadas con garras profundas, como si un monstruo hubiera pasado por ahí. Y lo peor de todo, el olor a sangre era insoportable. Pero lo más extraño de todo fue lo que una mujer, doña Teresa, nos contó después. Ella había logrado esconderse durante la masacre, pero lo que vio le heló la sangre. Desde su escondite, ella vio a un hombre sobre una colina. Un hombre rubio, vestido elegantemente, que observaba lo que ocurría con una sonrisa extraña, como si estuviera disfrutando del caos que había provocado. No lo podía creer. ¿Qué hacía ese hombre ahí? ¿Era él el responsable de todo lo que había sucedido? La mujer nos dijo que lo vio muy claro, a pesar de que ya era de madrugada y las sombras lo cubrían todo. «Era el güero», exclamó mientras se abrazaba a sí misma, temblando. Él estaba mirando, como si todo eso fuera un espectáculo. Nos quedamos en silencio, sin saber qué pensar. Nadie se atrevió a ir a la colina. Nadie quería enfrentarse a lo que pudiera estar esperando allá arriba, pero todos entendimos que lo que el pueblo temía había comenzado a suceder. El terror ya no era solo una historia de viejos, ya no era solo el atormentado. El extranjero, el güero, parecía ser parte de un juego mucho más oscuro, y estábamos atrapados en él. Esa mañana, el comisario, más preocupado que nunca, sabía que el pueblo estaba al punto de explotar. El miedo se había apoderado de todos y cada vez más personas le daban la espalda. La situación con el extranjero había escalado tanto
que ya no podía ignorar lo que pasaba. Los rumores de lo que había sucedido con los arrestados y las familias masacradas se esparcían como pólvora. El pueblo lo miraba con desconfianza, y él, acostumbrado a la autoridad y al control, no podía permitirse perderlo. Por eso, decidió hacer lo que nunca habría imaginado: visitar al extranjero. Creía que, con su ayuda, podría mantener el orden y asegurar su dominio sobre el pueblo. Al fin y al cabo, el hombre parecía tener poder sobre la situación y mucha influencia sobre el comisario. Pero lo que encontró en la casa del güero no solo le heló la sangre, sino que lo cambió para siempre. Al llegar a la casa, notó que todo estaba en silencio. Nada de lo que solía escucharse en ese lugar era normal. Entró sin ser recibido, como si ya estuviera acostumbrado a recibir visitas, pero cuando cruzó la puerta, lo que vio lo paralizó. En el centro de la casa, un altar extraño estaba armado. Había una figura de madera tallada a mano, con unos ojos que parecían seguirlo donde quiera que se moviera. En la base del altar yacían varias cruces rojas, pero todas estaban tachadas con sangre, como si alguien hubiera borrado su poder. No podía creer lo que veía. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Sobre una mesa, encontró un diario grueso, cubierto de polvo. Al abrirlo, las palabras escritas no eran nada que pudiera haber esperado. Había rituales oscuros, invocaciones que hablaban del atormentado, mencionando que el espíritu debía ser alimentado con las almas de los habitantes para obtener más poder. Cada página parecía más macabra que la anterior, y el comisario entendió que, de alguna manera, el extranjero estaba detrás de todo esto. Lo que hasta ahora había sido solo una leyenda, se estaba haciendo realidad ante sus ojos. El hombre rubio no solo quería controlar el pueblo, quería liberar al atormentado, y para eso necesitaba sacrificios. Antes de que pudiera procesar todo lo que había leído, escuchó unos pasos que lo hicieron volverse rápidamente. El güero estaba ahí, parado en el umbral de la puerta, sonriendo con una expresión que heló la sangre del comisario. No dijo ni una palabra al principio, pero sus ojos brillaban con una luz extraña, como si estuviera disfrutando de su sorpresa. «Sabías que esto iba a pasar», dijo el extranjero, su voz suave pero llena de una amenaza implícita. El comisario intentó dar un paso atrás, pero antes de que pudiera moverse, una ráfaga de aire helado recorrió la casa, y la figura del atormentado, esa que solo se había mencionado en cuentos y rumores, apareció. Era como un monstruo hecho de sombras, pero con los ojos brillantes, como dos carbones encendidos, y los dientes tan afilados como cuchillas. El comisario intentó gritar, pero las palabras se le congelaron en la garganta. El atormentado se acercó, y con cada paso que daba, la casa parecía crujir como si estuviera a punto de colapsar. El extranjero observaba desde la puerta, sin moverse, como si todo esto fuera parte de un plan que estaba esperando que se cumpliera. No importaba lo que el comisario hiciera o dijera, ya estaba atrapado. De repente, el atormentado se lanzó hacia él. El comisario sintió sus garras desgarrando su ropa y rasgando su piel. El dolor era tan intenso que no pudo ni gritar. Su cuerpo se retorcía mientras el espíritu lo devoraba poco a poco. Los ojos del comisario se llenaron de terror, sabiendo que su vida estaba llegando a su fin. En un último intento por escapar, corrió hacia la puerta, pero no pudo llegar a ella. El espíritu lo alcanzó en el umbral, y todo se desvaneció en un grito estrangulado. Esa misma noche, los vecinos más cercanos escucharon sus gritos, pero cuando llegaron al amanecer, ya era demasiado tarde. El comisario estaba colgado en la plaza principal, con una cuerda atada a su cuello. No estaba solo. En su pecho, alguien había escrito un mensaje con sangre: «El que no pague, pagará con su vida». El pueblo quedó en silencio. Nadie se atrevió a acercarse ni a mirar más de cerca. Nadie podía entender cómo había terminado de esa manera, pero todos sabían que ya no quedaba esperanza.
El atormentado estaba suelto, y ahora, con el respaldo del extranjero, el pueblo entero estaba condenado. El pueblo entero estaba sumido en el caos. La muerte del comisario, colgado en la plaza principal, había sido el golpe final. Nadie sabía qué hacer. El extranjero, ahora completamente en control, caminaba por las calles como si nada hubiera pasado, con esa sonrisa en su rostro que parecía desafiar a todos. Pero en el fondo, algo en el aire había cambiado. Un sentimiento de terror se había apoderado de cada rincón del pueblo, como si la muerte ya no fuera algo lejano, sino algo que estaba a la vuelta de la esquina. Al amanecer, el pueblo se despertó con la noticia de que más casas habían sido destruidas. Las cruces rojas que algunos aún trataban de pintar desaparecían misteriosamente y las víctimas eran halladas mutiladas. La gente ya no salía de sus casas, temía que el atormentado viniera por ellos, y lo peor era que parecía que nunca había habido una forma de detenerlo. Una tarde, mientras los pocos valientes se reunían en la iglesia para rezar, una figura apareció en el horizonte. Era el güero, el extranjero, caminando lentamente hacia el centro del pueblo. Sus ropas, ahora manchadas de sangre, colgaban de su cuerpo. Había algo extraño en su caminar, como si ya no fuera el mismo hombre que había llegado semanas antes. Había algo en su mirada que mostraba desesperación, pero también un toque de locura. De repente, el atormentado apareció. Esta vez no era solo una presencia invisible. El espíritu se materializó en el centro de la plaza, con sus ojos brillando como faroles y una sonrisa macabra en su rostro. Parecía que se acercaba lentamente al extranjero, que aún caminaba hacia él sin frenar. El güero se detuvo en seco cuando vio al espíritu, y un grito ahogado escapó de su garganta. Pero ya era demasiado tarde. El atormentado avanzó con rapidez, y antes de que el extranjero pudiera reaccionar, el espíritu lo atrapó. Los ojos del güero se abrieron en shock y horror cuando vio cómo el monstruo se acercaba a él, levantando las manos como garras. Era como si la tierra misma temblara a su paso. Con un solo movimiento, el atormentado levantó al güero del suelo y lo sostuvo en el aire. El grito del extranjero resonó por todo el pueblo, pero nadie se atrevió a acercarse. Nadie podía moverse. El espíritu lo tenía atrapado, y mientras lo sostenía, los ojos del atormentado brillaban más intensamente, como si estuviera disfrutando del sufrimiento que le estaba infligiendo al extranjero. Con una fuerza imposible, el atormentado comenzó a desgarrar la piel del extranjero, arrancándole trozos de carne con sus garras afiladas. La gente que observaba desde las ventanas o a lo lejos solo podía ver cómo la escena se tornaba más y más brutal. El güero trató de gritar, pero las palabras no salían de su boca. No podía moverse, solo podía mirar aterrorizado mientras el espíritu lo despojaba de todo, hasta de su vida. Finalmente, el atormentado, con un gesto que parecía de pura crueldad, tiró al extranjero al suelo. El cuerpo del güero cayó con un golpe seco, ya completamente destrozado. Lo que quedó de él era casi irreconocible. Su cuerpo estaba cubierto de heridas profundas, como si hubiera sido atacado por un animal salvaje, y su rostro, ahora deformado por el terror y el dolor, mostraba una expresión de horror absoluto. El espíritu, satisfecho con la carnicería, dio un paso atrás y observó el cadáver del extranjero, pero antes de desaparecer, lanzó una mirada hacia el pueblo, como si los estuviera desafiando. Aquella mirada era un recordatorio. Nadie estaba a salvo. Nadie estaba exento de pagar el precio por lo que había sucedido. Cuando el atormentado se desvaneció, un silencio aterrador llenó la plaza. Nadie se movió. Nadie habló. El pueblo estaba en shock, y aunque la muerte del extranjero había sido una especie de justicia, nadie podía sentir alivio. El atormentado había regresado, y ahora más que nunca, su presencia pesaba sobre todos ellos. Las últimas desgracias
como la muerte del comisario y del güero, sirvieron como un respiro para el pueblo. Ahora, volvían a dibujar sus cruces, y el atormentado seguía sin romper esa extraña protección. Nadie se podía explicar qué era lo que había ocurrido, pero los más sabios del pueblo decían que simplemente nadie podía domar al espíritu sanguinario del atormentado. El güero había tratado de utilizarlo para mantener al pueblo sumiso, pero, en realidad, era el atormentado quien había utilizado al güero para llevar a cabo lo que más disfrutaba: matar.